Existen tres documentos que realmente rigen todas las finanzas de un negocio, los cuales son el estado de resultados, el flujo efectivo y el que vamos a ver el día de hoy, el balance general, el cual realmente nos muestra la salud y el estado que tiene actualmente nuestra empresa. Hay que entenderlo simplemente como una fotografía que le vamos a tomar en un momento, es como una instantánea de nuestro negocio que nos va a permitir saber entonces con qué recursos contamos y qué obligaciones tenemos. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es la estructura del balance general y cuáles son algunas cuentas y cómo se distribuyen entonces dentro de la estructura del balance general. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y vamos directamente a la pantalla para comenzar una vez. Bueno, ahora estamos aquí en la pantalla, entonces vamos a entrar directamente a la estructura del balance general, que la verdad es que es bastante sencilla y digamos es muy fácil de entenderla cuando también entendemos este concepto acá, la fórmula contable, que nos indica que el activo es igual al pasivo más el capital. Y obviamente esto puede sonar una fórmula más simplemente de finanzas, pero nos explica muy bien el funcionamiento de cómo nosotros adquirimos activos y cómo nos financiamos, que es justamente lo que nos dice la fórmula, porque tenemos que recordar que como los activos, como les voy a explicar un poco pues más detenidamente más adelante, los activos son todas las propiedades, todos los derechos que tiene la empresa que utiliza para generar valor, pero obviamente estos activos digamos que no los obtenemos gratis, tienen un coste. ¿Y cómo podemos financiar entonces esos activos? A través del pasivo o el capital. Así que todo lo que tenemos de nuestros activos de alguna manera llegó a la empresa por medio de adquirirlos con medios de los pasivos o el capital, que recordemos que son las dos fuentes de financiamiento de la empresa. Y es justamente lo que podemos ver, por ejemplo, en este gráfico justamente del balance general, que está puesto así justamente para entenderse mucho más fácil todavía, que todo lo que tenemos en el lado izquierdo, que son los activos, si se dan cuenta, lo obtuvimos o están conformados de alguna manera, fueron adquiridos por los pasivos y el capital, que los pasivos son todas las fuentes de financiamiento externas a la empresa y el patrimonio o el capital son todas las fuentes internas de financiación de la empresa. Así que aquí ya entendido la fórmula contable, vamos a pasar al área de activos para ver realmente entonces primero qué son los activos y qué son lo que lo conforman. La verdad es que explicar los activos es muy sencillo, como había dicho antes, simplemente son todas las posiciones o derechos que tiene la empresa que le ayudan a generar valor. Y existen dos tipos, los corrientes y los no corrientes. Los corrientes, como podemos ver aquí, es el grupo de arriba, que en este caso son todas las propiedades o derechos de la empresa, como digo, que se planean liquidar o que se pueden liquidar en un plazo menor a 12 meses o un año. O sea que lo podemos utilizar, lo podemos convertir a efectivo de manera muy fácil. Y los activos no corrientes son los que se van a utilizar a un plazo mayor a 12 meses, mayor a un año. Y la primera cuenta que tenemos aquí es el efectivo y equivalentes, que en este caso simplemente son todos los recursos realmente líquidos, o sea que tenemos disponibles como dinero desde ya para poder cumplir con obligaciones. Por ejemplo, aquí en efectivo y equivalentes entra todo lo que tengamos en la caja general y en la caja chica, también en cuentas de banco, desde cuentas monetarias hasta cuentas de ahorro, y también cualquier tipo de depósitos certificados a corto plazo. Y esta cuenta realmente la que nos va a mostrar la liquidez real de la empresa, porque obviamente el resto que también tenemos de cuentas aquí nos pueden servir para cubrir pagos, pero la que más tenemos a mano, la que más cómodamente nos sale o la que más tenemos rápido el dinero para poder cubrir pagos o invertir siempre va a ser efectivo y equivalentes. Luego tenemos valores negociables, que no son más que inversiones a corto plazo de la empresa. Pueden ser, por ejemplo, de un depósito a plazo fijo de 6, 8, 10, 11 meses, pero que no pase el año. O cualquier tipo de inversión que tenga la empresa, por ejemplo en acciones, en ETFs o lo que sea, pero justamente siempre menor a un año. Esto normalmente está mucho más en tema de empresas grandes, que obviamente al tener un exceso de caja, o sea, cuando tienen más caja de la que necesitan para operar, entonces invierten ese exceso para que entonces no pierda valor o poder adquisitivo con el tiempo. La tercera son cuentas por cobrar, que es todo lo que nosotros le vendimos a crédito a un cliente y que aún no hemos cobrado. Y esta es una de las cuentas que más drena realmente recursos de una empresa, porque obviamente si nosotros le entregamos al cliente un producto o un servicio y aún no nos ha pagado, nosotros financiamos todo ese producto o servicio, y entonces si nuestras cuentas por cobrar son demasiado altas, en muchos casos puede significar que nos va a faltar recursos para poder entonces operar o seguir produciendo incluso desde cero. La cuarta cuenta aquí son los inventarios, que es toda la materia prima, son todos los materiales, recursos, producto terminado, absolutamente todo lo que tenemos que va a ser transformado, que ya fue transformado para posteriormente ser vendido. Y esas son las principales cuentas que siempre van a estar siempre en un balance general. Ahora, los otros activos corrientes ya se pueden empezar a desglosar muchas otras cuentas que también son interesantes, pero que dependen mucho del giro de cada negocio. Por ejemplo, pueden haber anticipos a corto plazo. O sea, por ejemplo, si pagamos un alquiler por anticipado a 6 meses, ese es un derecho porque como ya pagamos, justamente pues tenemos ese derecho a exigir el uso de esa instalación. Si por ejemplo también pagamos seguros a plazo menor de un año, también van acá. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de activos no corrientes, donde lo primero que vamos a encontrar son las
inversiones a largo plazo, que es prácticamente lo mismo que valores negociables, pero obviamente tiene una clasificación diferente porque como hay inversiones que son definitivamente a largo plazo, por ejemplo un depósito a plazo fijo ya no de 8 meses, sino por ejemplo 2 años, tiene que clasificarse diferente y va en inversiones a largo plazo. Y también aquí puede entrar cualquier otro tipo de instrumento financiero que definitivamente tenga alguna restricción para poder ejecutarse en un plazo menor a 12 meses. Ahora vamos a pasar a los activos fijos, que es un tema muy interesante porque se puede tomar de una manera muy sencilla los activos fijos hasta poder integrarle también otras cuentas que ya lo van haciendo más complejo, pero que nos permiten, especialmente entre más crece nuestra empresa, reflejar mejor el valor real también de nuestros activos. Porque los activos fijos son muy fáciles de entender, es la maquinaria, el equipo, construcciones, edificios, equipo, terrenos. Justamente los activos fijos, a la par de los inventarios, por ejemplo, los cuentas por cobrar, son de lo que más nos van a ayudar o lo que más claramente se ve cómo genera valor dentro de la empresa. Y entonces dentro de los activos fijos vamos a encontrar esas cuentas que les decía de edificios, maquinaria, equipos y todo lo necesario para poder operar la empresa, y entonces a estos activos se les va a mostrar tanto su valor bruto, o sea, sin aplicar ningún tipo de revaluación o depreciación, y también entonces su valor neto, que es ya aplicando aplicándole todas las cuentas que son correctoras correspondientemente. Y siempre surge esa duda entonces de realmente qué es esa revaluación o qué son las depreciaciones. Y simplemente son cuentas correctoras, o sea que hacen un ajuste al valor bruto o al valor del coste de adquisición, lo que nos costó adquirir esos activos dentro de esta cuenta. O sea, muy simple. Si por ejemplo una maquinaria, vamos a ponerlo sencillo, un equipo, una maquinaria nos costó 1000 quetzales, entonces lo primero que tenemos que aplicar es una revaluación. Esto obviamente estamos trabajando, presentamos nuestra información financiera con las NIF completas. Y la revaluación no es más que simplemente un ajuste que le hacemos sobre si le aplicamos algún tipo de mejora o también tuvo algún tipo de pérdida de valor el activo intrínsecamente. O sea, se cayó la maquinaria y se dañó, es una pérdida de valor. O le aplicamos un mantenimiento, le pusimos piezas nuevas, esto es una revaluación que nos sirve para ajustar entonces para darle más valor. Y luego después de haber aplicado entonces esa revaluación al coste de adquisición o al valor bruto, tenemos que aplicar la depreciación acumulada, que no es más que la pérdida del valor del activo a lo largo del tiempo por su uso. Entonces imaginémonos con un ejemplo muy sencillo que tenemos una maquinaria de valor bruto de coste de adquisición de 1200 quetzales, le hicimos la revaluación, perdió valor porque se dañó y esa pérdida es de 200 quetzales, nos queda un activo con un valor de 1000 quetzales y a eso ya le vamos a aplicar la depreciación acumulada, que digamos que entonces de todo lo que lleva de su vida útil ya se le tienen que depreciar, por ejemplo, 500 quetzales. Entonces ya el valor neto de ese activo es de 500 quetzales, que es la resta de los 1200 menos los 200 de la revaluación y los 500 de la depreciación acumulada. Y ese es el valor que realmente nos sirve para tomar decisiones. Y que no se te olvide que la única cuenta de estos de los activos fijos que no se deprecia en ningún caso, bajo ningún método ni absolutamente nada, son los terrenos. La siguiente cuenta, que es plusvalía, aplica sobre todo para empresas que son bastante grandes, en las cuales se ven involucradas dentro de fusiones y de adquisiciones. O sea, cuando compran otras empresas o adquieren otras empresas. Que simplemente la plusvalía podría ser la diferencia de cuando se asumen los pasivos y los activos de otra empresa al momento de adquirirla, y entonces hay una diferencia, un superávit entre el precio de compra y el valor contable de esa empresa, y entonces eso se puede reflejar como una ganancia o una plusvalía para la empresa. Además, aquí también entran todo el tema de lo que vienen siendo activos intangibles. También se pueden clasificar aparte, claro que sí, pero también podrían reflejarse aquí dentro de la plusvalía, digamos, la ganancia del valor justamente de la marca o ciertos activos intangibles como las patentes de la empresa. Y luego ya también en otros activos a largo plazo, pues simplemente pueden haber anticipos de que entonces anticipamos un pedido, por ejemplo, a 2 años. Entonces, por ejemplo, eso es un activo que tiene la empresa, obviamente pues a plazo mayor de 1 año, entonces se encuentra aquí en otros activos a largo plazo. También puede haber, por ejemplo, primas de seguros, todo lo que se paga de seguros a varios años plazo, entonces también va acá. E incluso también si nosotros le vendemos a crédito entonces a un cliente a plazo mayor de 12 meses, también tiene que ir aquí en una cuenta específica nueva creada solo para eso. Ahora pasamos a los pasivos, que los pasivos no son más que todas las obligaciones y compromisos con entes externos a la empresa que tiene el negocio. Y en este caso, lo primero que vamos a encontrar aquí también es una división entre corrientes y no corrientes, recordando que corrientes son todas las obligaciones o compromisos, en este caso, que se tienen que liquidar a plazo menor de 1 año, y los no corrientes a plazo mayor de 1 año. Y aquí lo primero que tenemos son cuentas por pagar y gastos acumulados, que aquí se van a encontrar mucho desglose, digamos, de las cuentas, porque, por ejemplo, tenemos que poder reflejar correctamente también entonces todo lo que nosotros debemos a proveedores, todo lo que debemos a cualquier persona que nos preste
prestó un servicio, nos lo vendió el crédito y aún no hemos pagado. Es como las cuentas por cobrar, pero en este caso nosotros somos los que tenemos que pagar porque recibimos por adelantado o a crédito ese servicio. Y aquí pueden ir entonces, como les decía, desde proveedores hasta salarios, nómina, IVA por pagar, impuestos, absolutamente todo. Y que no se confundan las cuentas por pagar, por ejemplo, con las cuentas por liquidar, porque definitivamente no es lo mismo. La principal diferencia, para hacerlo sencillo, es que cuentas por pagar se tiene una factura, un documento que hace exigible a nosotros esa cuenta o digamos ese monto que aún tenemos por pagar, y las cuentas por liquidar son montos igual que nosotros tenemos que pagar, pero aún no hay un documento que exija o que haga formal ese compromiso. La segunda cuenta que tenemos aquí es deuda a corto plazo, que normalmente terminan siendo obligaciones bancarias, o sea, un préstamo, una línea de crédito, un crédito revolving, y que siempre vamos a liquidar completo con intereses y el capital a plazo menor de un año. Y también otra aclaración que es importante hacer, que a veces se tiene un poco de confusión realmente, es con el tema de leasing. A ver, obviamente leasing a nivel de cómo se percibe a nivel sencillo, pues parece que no es deuda, pero el funcionamiento, la naturaleza de este tipo de transacciones o este instrumento, entonces obviamente lo clasifican las NIF, por ejemplo, como deuda también, porque hay un componente intrínseco dentro de la cuota que pagamos nosotros de leasing, también de intereses. Y por tanto eso lo convierte en deuda. Porque recordemos que entonces lo que hace deuda a un compromiso o obligación con un ente externo es la generación de intereses. O sea, si nosotros pagamos intereses, eso es deuda. Por eso los proveedores no son considerados deuda. Pausa rápida si sentís que tu negocio realmente no está avanzando, sobre todo porque no puedes tomar las decisiones estratégicas que necesitas en el momento en el que lo necesitas, porque no tenés claro si tus costes, márgenes y precios están bien establecidos o son los correctos. Justamente te quiero presentar mi servicio de sprint de rentabilidad, en el cual en 15 días te entrego el coste, margen y precio optimizado y real de cada uno de tus productos, para que te ayude entonces a determinar también tu mix de ventas, que son tus productos ganadores, tus productos perdedores a los cuales hay que hacer desajustes, y cuáles son las mejores combinaciones entre productos para entonces maximizar tu utilidad. Si te interesa conocer más de este servicio, me puedes contactar por cualquiera de mis redes sociales o ir directamente a mi página web www.educatuempresa.com, donde tanto en redes sociales como en la página web puedes agendar directamente una llamada conmigo de 30 minutos completamente gratis para determinar si esta realmente es la solución para ti en este momento. Y si es así, cómo podemos entonces ayudarte realmente de la mejor manera. Y bueno, vamos de vuelta con el video. Y luego ya en otros pasivos corrientes se pueden encontrar, por ejemplo, cualquier otro tipo, ya sea de obligación financiera. Aquí también puede estar el tema del factoraje, o también, por ejemplo, que nosotros entonces en este caso no hemos pagado, por ejemplo, todavía el alquiler de la oficina, no hemos pagado algún gasto específico. Todo eso también puede ir aquí ya de manera más específica también. Ahora vamos a pasar a los pasivos corrientes, que tenemos la deuda a largo plazo, que sobre todo van a ser créditos hipotecarios o también deuda fiduciaria, pero obviamente mucho más largo plazo. Por ejemplo, si adquirimos un terreno, posiblemente lo estemos pagando con un crédito hipotecario a 20, 25 años o depende, pero en general a largo plazo. Y es que realmente toda la deuda que sea operativa, o sea, que sea para poder financiar la operación del día a día de la empresa, normalmente se va a encontrar dentro de los pasivos corrientes, y todo lo que sea una inversión estratégica de la empresa se va a encontrar como es a largo plazo dentro de la deuda, dentro de los pasivos no corrientes. Y también en otros pasivos a largo plazo, pues ya podemos encontrar entonces también factoraje, leasing, absolutamente todo lo demás, pero obviamente pues proyectándose a un plazo todavía mayor que un año. Y también pueden entrar proveedores a los cuales les debemos también mercancía a plazo mayor de un año, o también impuestos, por ejemplo, retenidos. Y por último vamos a pasar entonces al patrimonio neto, al capital, que realmente es la representación de lo que es la posesión o de lo que realmente pertenece a los accionistas de la empresa, a los dueños de la empresa. Y lo primero que tenemos son las acciones preferentes, que representan todo el capital que tiene algún tipo de preferencia, especialmente en el pago de dividendos o de algún tipo de retorno. La segunda son las acciones comunes o el capital adicional pagado, que van a mostrar entonces también igual la representación del capital o de los accionistas, pero dentro justamente de lo que dice ahí de las acciones comunes. Y la diferencia entre acciones comunes y preferentes, sobre todo, es que las preferentes tienen, digamos que una cierta jerarquía, una mayor jerarquía a la hora de poder exigir el pago de dividendos que las acciones comunes, pero no tienen voto y no tienen algunas condiciones que le hagan, que le permitan realmente tener un poco más de control sobre lo que pasa en la empresa. Que a diferencia de las comunes, que sí tienen voto y tienen mucho más control sobre la empresa, pero obviamente también tienen más riesgo las acciones comunes que las preferentes, porque entonces son las últimas en ser pagadas en caso de liquidación de la empresa. Y también el capital social pagado o los aportes de capital es todo lo que los accionistas van poniendo con el tiempo para poder operar o invertir en la empresa. La tercera cuenta son las utilidades retenidas, que simplemente son todas las utilidades o las ganancias que la empresa no ha repartido en dividendos o que no ha reinvertido con el tiempo, y que están disponibles justamente sobre todo para poder reinvertir o poder distribuir dividendos en algún momento extraordinario. Y la última cuenta aquí son las acciones en tesorería, que es algo que no se puede olvidar dentro del balance general, que son todas las acciones recompradas por la empresa, que es otra manera de poder retribuir al accionista, porque obviamente al accionista le podemos o pagar dividendos,
digamos que esa es la retribución principal que se le puede dar, pero también si no se le pueden comprar sus acciones y entonces obviamente esa es la retribución o digamos es de alguna manera la ganancia que se les va a dar, y la razón por la cual se mantienen en tesorería y no se vuelven a poner en el mercado directamente es para poder proteger el valor de los accionistas que aún conservan sus acciones, digamos si son acciones públicas sobre todo. Y tal vez la parte del patrimonio, del capital, parece que no nos pudiera dar tanta información sobre la empresa, pero sobre todo esta parte se conecta mucho con el resto de estados financieros, tanto con el estado de resultados como el flujo efectivo, y esa es parte de la gran importancia del capital, además de también ya poder generar un análisis mucho más estratégico sobre a dónde va la empresa y cómo se van a invertir, o sea, qué capacidad de invertir tiene la empresa. Y a los accionistas les interesa mucho, a los dueños les interesa mucho porque realmente va a mostrar el dinero que tienen disponible para poder, digamos, ser repartido y que ellos reciban un dividendo que sea atractivo. Y entonces ahora ya conociendo las cuentas del balance general, vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio simplemente como para poder realmente plasmar digamos, qué cuentas son las que corresponden a cada sección de este estado financiero, el balance general. Así que, porque normalmente es lo que genera un poco de duda de, ok, comprendo esa teoría de qué son los activos, qué son los pasivos, pero ya después en la práctica no entiendo bien qué cuenta va en cada parte. Entonces, para eso vamos a hacer este ejercicio con estas 20 cuentas súper sencillo, súper simple, que son cuentas básicas del balance general, y la idea es que entendamos justamente desde esas bases. Ahora, vamos a ver, lo primero que tenemos es caja. Caja es pues todo el efectivo, como he dicho antes, que tenemos disponible, y entonces esto tiene que ir, como es fácil de liquidar, tiene que ir en la sección corriente de los activos. Ahora los clientes son cuentas por, ahora los clientes que se nos especifica que son cuentas por cobrar, que no es que nos hayan dado un anticipo y nosotros tenemos una obligación con ellos, sino nos está diciendo que nosotros vamos a cobrar a los clientes porque ya les despachamos, ya le vendimos el crédito, entonces es un derecho, y un derecho este derecho, como es cuentas por cobrar, es a corto plazo, entonces van a activos corrientes. Ahora inventarios lo vimos claramente como tal una cuenta en la parte de los activos corrientes, así que definitivamente siempre va a ir en activos corrientes. ¿Por qué? Porque, o sea, podrías decir que tal vez, o podrías pensar que tal vez hay inventarios a largo plazo, pero realmente eso ya no se clasificarían como activos, sino tendrían otro tipo de clasificación ya dentro, obviamente, de los activos no corrientes, pero todo lo que sea inventarios siempre va a ser a corto plazo. Luego tenemos terrenos, también esta cuenta es parte de los activos fijos y es la única que, como te decía, que no se deprecia. Puede tener plusvalías, pero no se deprecia. Ahora tenemos maquinaria, otra cuenta también de los activos fijos, y en este caso también entonces sabemos que como se va a utilizar a plazo mayor de un año, entonces va en los activos no corrientes. Ahora aquí tenemos la depreciación acumulada justamente de la cuenta anterior de la maquinaria, y entonces también si sabemos que la maquinaria esta que se nos especifica va en activos no corrientes, también va a ir esta depreciación, que es una cuenta correctora de esa, entonces en los activos no corrientes. Las siguientes son los proveedores, que en este caso nosotros tenemos una obligación con ellos porque nos vendieron el crédito y aún no hemos cumplido con ese pago, entonces tenemos que ponerla dentro de los pasivos. En este caso, como no se especifica que por ejemplo sea una obligación a largo plazo, pues va dentro de los activos corrientes porque sería en un plazo menor a 12 meses. Ahora tenemos un préstamo bancario, aquí está la parte que es clave, que es a corto plazo. Un préstamo bancario siempre va a ser para nosotros una obligación y por tanto si es a corto plazo es corriente, un pasivo corriente. Ahora tenemos préstamo bancario a largo plazo. Justamente la diferencia es esas dos palabras de a largo plazo que nos indican que va a ser un no corriente, un pasivo no corriente. Y ahora tenemos aquí otra cuenta que es anticipo de clientes. Era justamente lo que les decía antes. Antes era nosotros le vamos a cobrar a los clientes, ahora es nosotros le debemos un servicio, o digamos que los clientes pueden exigir un compromiso de nosotros, que en este caso normalmente podría ser entregarles un producto o servicio, y como es una obligación para nosotros y sobre todo a corto plazo, entonces va dentro de los pasivos corrientes. Las siguientes, que son gastos pagados por anticipado, nosotros pagamos entonces antes de recibir el producto o servicio, y por tanto tenemos un derecho a exigir ese producto o servicio, por tanto es un activo y además es a corto plazo. Que también pueden haber gastos anticipados, por ejemplo a plazo mayor de 12 meses y que fueran no corriente, pero en este caso entonces no se especifica, así que siempre se van a tomar como algo, siempre se toma como a corto plazo si no especifica que realmente que sea a largo plazo. Como en la siguiente cuenta, que es documentos por cobrar, igual nosotros tenemos derechos sobre esa cobranza, pero ahora a largo plazo, entonces es pasivo no corriente, perdón, activo no corriente. La siguiente, que se va por pagar, nosotros tenemos una obligación entonces en este caso con el SAT y vamos a tener que pagar nosotros, y justamente como dice ahí, pues el IVA normalmente se tiene que pagar de manera mensual, o incluso aunque haya en retenciones siempre va a ser a corto plazo, entonces sería un pasivo corriente.
corriente. Lo siguiente que tenemos es el capital social, que lo vimos claramente como una cuenta específica dentro de la sección de patrimonio o del capital, así que va en capital. Luego tendríamos utilidades retenidas, también lo vimos que es todo lo que no se reparte, todo lo que no se invierte, no se reparte como dividendos, y también va dentro de la sección de capital. Luego la siguiente que tenemos es equipo de cómputo, entonces sabemos que es un activo fijo que se tiene que depreciar, se le pueden hacer revaluaciones, y como es a largo plazo, entonces es un activo no corriente. La siguiente que tenemos aquí entonces ya es inversiones temporales, que justamente como dice, bueno, normalmente se tiende a utilizar el término temporal cuando nos vamos a referir a algo a corto plazo. Entonces, una inversión es un derecho, y entonces como es temporal y se puede entender que es a corto plazo, es un activo corriente. Ahora tenemos una hipoteca por pagar, o sea, nosotros tenemos un préstamo, una obligación con un ente externo, en este caso un banco seguramente, y entonces como pues es una obligación, para nosotros significa un pasivo, y normalmente las hipotecas o los préstamos estos así, digamos, de este tipo normalmente están planificados o se tienen que liquidar a un plazo obviamente mayor a un año. Normalmente tienden a ser entre 15 y 25 años, entonces es un pasivo no corriente. Ahora tenemos software, que es un activo intangible. Especialmente software se puede clasificar a largo plazo, porque normalmente cuando se adquiere un software es pues para varios años, no solamente para uno o menos de uno. Entonces lo vamos a clasificar como un activo no corriente. Y dividendos por pagar es algo que nosotros es una obligación en este caso con los accionistas, algo que no hemos todavía pagado, y por tanto es un pasivo, y en este caso también lo vamos a tomar en cuenta como que fuera pues corriente, ya que simplemente normalmente los dividendos se pagan a corto plazo. Después de emitir todo el tema de los dividendos como tal, se pagan pues bastante cerca. Y así ya nos quedan entonces estas cuentas para poder integrarlas al balance general en la sección que es correspondiente. Así que ahora ya conoces cuál es la estructura de un balance general y cuáles son las principales cuentas que se ubican dentro de cada una de sus secciones. Si te das cuenta, el balance general es sumamente sencillo de entender, porque a diferencia del estado de resultados o el flujo efectivo, realmente en este caso no hay una secuencia como tal de ir ingresos, costes y gastos, después utilidad, o el flujo efectivo, que se van realizando distintos tipos de ajustes y que también va por secciones, sino que aquí es un poco más aislado cada cuenta, pero también nos permite realizar un análisis muy profundo de la situación y de la salud de la empresa. Y obviamente también del balance general se pueden sacar mucho análisis a través de razones financieras, análisis vertical, análisis horizontal, y también indagando realmente de dónde viene cada uno de los componentes de cada cuenta, para entender dónde podemos optimizar. Por ejemplo, hay demasiadas cuentas por cobrar, o sea, estamos vendiendo demasiado el crédito, eso nos reduce la liquidez, tal vez tenemos demasiado inventario, tal vez tenemos mal distribuida nuestra deuda. También del balance general podemos conocer la estructura de capital de la empresa, cómo se está financiando, cuál es cómo se está organizando estratégicamente para financiarse la empresa, si necesitamos obtener más deudas, si tal vez necesitamos más capital, si tenemos demasiado inventario, cómo están nuestras deudas. O sea, absolutamente todo eso es lo que nosotros ya podemos ir viendo directamente cuando analizamos a fondo un balance general, aunque en este caso simplemente es un vistazo para poder entender cuál es la estructura y cómo se compone. Esa es la idea de este video. Ya más adelante voy a hacer un video justamente explicando cómo se analiza ya a profundidad un balance general con algunas razones financieras y cuáles son las cuentas, las relaciones, cuáles son los estándares que tenemos que tomar en cuenta para saber que tenemos una empresa sana, y si no tenemos una empresa sana, cómo empezar a darle solución. Y pues espero que este video te haya sido mucha ayuda para comprender la estructura del balance general. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa, y nos vemos en el siguiente video.